Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Espero que no haga más ruido esto, que he hecho mal en tocarlo. Perdonad. ¿Es aquí o qué es? Iba bien antes, pero basta con tocarlo un poco. Bueno, vamos a seguir. No, vamos a seguir. Vamos a intentarlo. Y vamos a seguir, pues después de haber... Ya siento, no tenemos micrófono de momento, ¿no, Carlos? No tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo has apagado, no? Vale. Pues nada, a viva voz. Como antiguamente. A viva voz. Pues te decía que seguimos nuestra oración en esta tarde de retiro, de curso de retiro, y lo hacemos, pues después de haber contemplado la creación y que somos hijos de Dios y también el pecado, nos paramos ahora a meditar, aunque sea, quizás en media hora no da mucho, pero no da para hacerlo profundamente, pero sí para dar algunas ideas, de hacer un ejercicio espiritual, de fe, de esperanza, para hablar de nuestro encuentro con Cristo. Es decir, algo que ya es una realidad en la vida de cada uno, porque nuestro camino, nuestra vida es un encuentro continuo con el Señor. Nuestra fe es un encuentro con una persona, con Cristo. Pero es verdad que ese encuentro se da todos los días, se da en la comunión, se da en los sacramentos, pero se da sobre todo al final de nuestra vida. Es en la vida futura donde nosotros nos encontramos definitivamente con el Señor. Es el momento de la muerte donde nos encontramos con el Señor. De ahí que es costumbre cristiana, y lo hemos hecho este mes de noviembre, y lo hacemos en los cursos de retiro, en los ejercicios espirituales, es costumbre cristiana pararse a pensar en esto. No por un morbo, no se sabe cómo, o no porque sea, pues no sé, no, porque nuestra vida, la vida de cualquier cristiano, tiene siempre, es decir, está siempre tocándose, digamos, como experimentando la vida y la muerte, siempre. Quizás es verdad que es al final de nuestra vida, cuando ya somos muy mayores, cuando uno lo ve más cerca y piensa más, pero también pasa en otros momentos. La muerte de un ser querido o algo, o cosas semejantes. Y todos tenéis en esto experiencias concretas que os han tocado el corazón, que os han llevado a pensar más, que os han llevado a profundizar más en estas situaciones,
y que quizás incluso han sido momentos de conversión personal. Para algunos hay gente que es todo lo contrario, el encuentro con la muerte, el encuentro con el juicio, el encuentro con las verdades eternas, a veces hay gente a la que le rompe. Y la reacción es pues de, falta de fe, desesperanza, abandono de Dios, etcétera. Todo eso tiene mucho del ejercicio de la esperanza. Hay una encíclica de Benedicto XVI, que os acordaréis, que se llama Spe Salvi, que os recomiendo, sobre la esperanza, y que habla de esto, y de una de las apartados o capítulos que habla de las verdades eternas, como un lugar de esperanza, también. Un lugar de esperanza. Todos tenemos muy claro que son esas realidades en nuestra vida que están ahí presentes y que antes o después llegarán, que no hay excepciones en la muerte. Todos hemos nacido, todos moriremos. Nuestras vidas son los ríos, ¿te acuerdas, Jorge Manrique? Que van a dar a la mar, que es el morir, decía. Dios es el Dios de la vida y el Dios de la muerte, en ese sentido. Es decir, Él es el único que sabe cuándo moriremos. Pero el hombre está creado, es decir, Dios le da el don al hombre de la inmortalidad al principio, antes del pecado, se le da el don porque el hombre ha nacido como criatura para la muerte, es decir, toda criatura se deshace, toda criatura tiene un final, el único que no tiene ni principio ni fin es Dios. Pero en fin, es un tema más bien filosófico que no voy a entrar ahora. Pero sí que es verdad que Dios es el que nos crea y el que también nos redime, y por tanto también la muerte para nosotros no es el final, decimos siempre, ¿verdad? Es casi lo cantamos, sino que la muerte es un paso más hacia la vida, que es nuestra casa. El final, el cielo. Lo que pasa es que por el pecado entró la muerte en el mundo. Es así, o sea, por el pecado entra la muerte en el mundo. Y por la encarnación, y especialmente por la pasión y resurrección del Señor, Cristo vence a la muerte. Entra la muerte por el pecado primero, la muerte está en los hombres, pero Cristo da la esperanza al hombre por la resurrección. Porque la muerte, entonces ya se entiende a partir de entonces que ya no es lo último, sino que es un paso para la resurrección y la vida eterna. Lo que pasa es que nuestro cuerpo es corruptible. Lo que pasa es que con el paso de los años, la enfermedad, lo que sea, las dolencias, van haciendo que ese cuerpo se gaste y que llegue al final en que ya viene la muerte. Pero nuestro cuerpo que es santo y que hay que respetar y que, evidentemente, ¿no? Y por eso hay un culto, hay también al cuidado también de los difuntos. En ese sentido, toda la Iglesia ha querido que el cuerpo no sea despreciado, ¿no? Sino que quiera que el cuerpo del hombre sea enterrado y que sea que sea venerado y que sea bendecido, ese cuerpo que ha contenido al Señor. Y en la ceremonia de la liturgia de difuntos, de unas exequias, pues hay unos momentos muy bonitos, ¿no? Donde pues se bendice el féretro donde está el cuerpo, se echa agua bendita, se le da incienso, porque todo eso significa también la grandeza, la dignidad de ese cuerpo que ha tenido al Señor, y que ha tenido un alma. Es decir, no es un desprecio, de hecho es el desprecio del cuerpo en el sentido ese, ¿no? Es tremendo,
es antife, anticatólico, anticristiano, vamos, es una... Pero la muerte llega. Y le llega la muerte por el pecado. La meditación de todo esto, el pensar en esto, nos hace reaccionar. Nos hace reaccionar ante, yo diría que incluso la falta de fe, la desgana por las cosas de Dios, el apegamiento a las cosas materiales. Porque es verdad, al fin uno cuando se apega demasiado a las cosas del mundo, con las que tenemos que estar, pero que están ahí, pero que cuando nos apegamos demasiado, uno después lo puede pensar muchas veces, ¿y esto en qué va a acabar? Como os acordáis, ese ejemplo que ponía el Papa Francisco, decía, yo no he visto ninguna comitiva de sepelio, de exequias o de muerte con un camión de mudanzas detrás. No se lleva nadie nada. No somos como esa cultura religiosa faraónica, ¿no? Que allí enterraban al faraón y iban todos allí y todos a jugar todas sus cosas, ¿no? Por eso el tema de pensar en esto nos lleva, evidentemente, pues eso, decir, sobre todo yo diría que nos lleva a pensar algo que después te lo leeré, nos lleva a pensar, ¿qué puedo presentar yo al Señor? Es decir, ¿qué hay en mis manos? ¿Qué hay en mis manos? ¿Qué bien he hecho en mi vida? Es evidente que en el momento del juicio Dios nos va a pedir, decir, oye, ¿qué has hecho de bien? ¿Qué has hecho de bien? Puede ayudarnos mucho también considerar que, pues eso, que no sabemos ni el día ni la hora y que en cualquier momento el Señor puede llamarnos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas a las que, pues si ayer estuve con él, pues es que estaba sanísimo, pero es que no entiendo cómo es posible que haya pasado esto? Está en lo habitual de la vida de las personas, ¿no? Siempre. Pero tú y yo, que tenemos fe, aprendemos, lo hemos aprendido desde siempre, a darle a ese sentido, ese momento tremendo y a veces dramático de la muerte, un sentido esperanzador. Dentro, por otra parte, del lógico dolor humano que supone la muerte de una persona querida. Quizás tú lo has experimentado ya en tu casa, con tus padres, incluso alguno con su mujer, o con lo que sea, incluso algún hijo. Eso nadie nos lo quita, porque es normal que haya un duelo, y tiene que haberlo. Es normal que a veces no entendamos. Siempre digo, pues que es que no tenemos que entender. Al menos cuando he tenido que predicar, y no son pocas veces, una homilía de difuntos, ¿no? o de un fallecimiento de una persona, una de las cosas que más insisto, ¿no? Es decir, es que es verdad, es que uno puede decir, ¿por qué ha pasado? Yo no entiendo nada, y Dios, ¿por qué hace esto? Dios, incluso mucha gente concluye, Dios no es bueno, intentando entender, pero es que seguramente no tenemos que entenderlo. No. Tenemos que aceptarlo. Fijaros la pequeñez nuestra. Hay que bajar la cabeza. Hacer un acto de humildad. Señor, si tú lo quieres, yo también lo quiero. Si tú lo quieres, yo también lo quiero. Y lo vemos, te decía, siempre, por supuesto, desde una perspectiva distinta. Es decir, la perspectiva que nos da la fe. Que nos da la fe. Yo sé
que cuando llega al final de mi vida, es verdad, esto te lo digo y hago ahora mismo mi oración delante del Señor contigo y les pido al Señor que me haga entenderlo así, pero entiendo por otra parte que yo y tú y todo el mundo, cuando llegue ese momento, vamos a tener miedo. Y es lo normal. Pero queremos hacer un acto de fe y decir al Señor, yo sé, Señor, que cuando llegue ese momento para mí será un momento de encuentro contigo, para que tengo que estar preparado. Porque después vivimos. Esto es lo clave. Porque después vivimos. Esto es lo que nos da esperanza, y además eternamente. Y si somos buenos, en el cielo. Ojalá. Con una felicidad completa. O sea, está metido, esto la Iglesia lo ha predicado, lo ha proclamado, es decir, la resurrección de Cristo nos ha dado la vida, ha vencido a la muerte. La muerte ha sido, ¿dónde está la muerte de tu aguijón? Dice San Pablo, ¿dónde está la muerte? Tú has sido derrotada. Está ahí, porque es propia de la vida del hombre, pero ha sido derrotada. Yo he tenido la expresión, perdonar, unas muchas que he visto, pero que me hizo gracia y al mismo tiempo me hizo pensar de esa fe en la resurrección y fe en la vida eterna, donde todos estaremos. Fue un día, en Galicia lo de la pastoral funeraria es impresionante, te puedes imaginar, ¿no? Los difuntiños que dicen allí, ¿no? Pues donde he trabajado muchos años. Bueno, recuerdo un funeral en una parroquia de aldea, de lo que llaman ahora la Galicia profunda, ¿verdad? Pues por la zona de Mondariz, por allí, ¿no? Había muerto el padre de un sacerdote amigo mío, hijo único él. Su madre vivía todavía, pero murió poco después, ¿no? Y un hombre muy querido en aquella zona, un hombre muy sencillo, pero con mucha fe. Y allí que fuimos bastantes compañeros, amigos de este sacerdote, a acompañarle, por supuesto, a estar con él en el momento. Yo tenía mucha amistad con su familia, además, por razones diversas. Y cuando llegó el momento de la misa de funeral, y después fuimos al cementerio, que suele estar pegado a las iglesias allí en Galicia, a hacer el entierro. Y como bien sabes, pues hay una procesión. Yo creo y recordar incluso que llevamos el féretro todos los sacerdotes por ser hijo, padre de un sacerdote, no recuerdo ya detalles, pero bueno, llegamos a las últimas oraciones, lo que es la bendición del nicho y la bendición ya del último momento en que ya subimos al cadáver al nicho. Y en ese momento estábamos rezando, habíamos puesto delante esperando la funeraria, esperando para poder hacer ese último movimiento, y en el silencio de ese momento, en una tarde de invierno, recuerdo, un paisano, amigo de este hombre, se acercó al féretro. Se hizo un silencio tremendo. Y entonces hizo lo siguiente. Es una tontería, pero a mí me hizo pensar mucho. Se acercó, se puso de rodillas y dio unos toques al féretro como llamando al difunto. Pum, pum, pum. Y le dijo, Pepe, nos vemos en el cielo. Yo creo que le di un beso incluso al féretro. Pepe, nos vemos en el cielo. Se llama Pepe, don José. Ya está, pero fijaros, es la fe del pueblo que sabe que hay cielo y que hay vida. Y ese amigo con el que había compartido tardes, partidas de cartas, comidas, paseos, trabajo, nos vamos a ver. Esto no se acaba aquí. Nos vamos a ver.
vamos a ver. Y así es. Por eso te decía que quizás lo más importante de esto es darnos cuenta, ¿no?, de que vamos al encuentro con Jesucristo, vamos a un encuentro. Es tremendo, ¿no? Digo yo, es tremendo para quienes no creen. Se acaba la vida, viene el final y todo desaparece. Ya no hay nada. ¿Y entonces qué sentido tiene todo? ¿Verdad? No tiene sentido. Es más, si uno piensa eso, lo que la filosofía normal o habitual de la consecuencia de ese pensamiento es decir, voy a vivir a tope, entendedme, ¿no? Es decir, ¿para qué? Si después acaba todo, pues voy a aprovechar el tiempo que tenga. Carpe diem, ¿no? Hemos de tomarnos, por tanto, en serio esta vida, aprovechando bien el tiempo, viviendo cada día, cada hora, cada minuto, te diría, como si fuese la última. Decía San José María de una manera preciosa, hemos de dar a cada segundo vibración de eternidad. Es decir, nos ganamos el cielo, la eternidad cada segundo. De ahí que es bueno que tengamos como esa visión tan sobrenatural de todo y que veamos las cosas de una manera distinta. Es decir, mirad vuestras vidas, mirad tu vida desde ese punto de vista, ¿no? Tu trabajo, tus relaciones sociales, la vida familiar, tu manera de ser, tu bueno o mal carácter, pues tus defectos y tus virtudes. Todo esto está ganando, todo eso te lo da Dios, tus talentos, para ganarte el cielo. Aprovéchalo. Todo vale, nada se pierde. Aunque te parezca que ya has hecho todo, aunque te parezca que muchas veces tu vida no tiene sentido, porque la tiene y lo sabes, sino que no tiene importancia, no es útil, o ¿cómo te diría yo? O que no es relevante. No es relevante. Piénsalo desde otro punto de vista. Para Dios sí, ¿eh? A Dios le importas. A Dios le importas. Y le importa todo lo tuyo. Todo lo tuyo. No quiero dejar de leerte esto porque me parece que es magnífica. Hace ya años, no sé si alguno tuvo la oportunidad de conocerle, yo sí, porque fui paciente suyo hace ya muchos años en Pamplona, como sabéis, y ya es un hombre que está en camino de la santidad, don Eduardo Ortiz de Landázuri. Don Eduardo era un magnífico médico, que todos sabéis muy bien, que fue el que construyó, de alguna manera, inició de los que iniciaron la Clínica de la Universidad de Navarra y la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra y mil cosas más. Pero don Eduardo, yo recuerdo recién ordenado, que estando ya él muy mal con su mujer, pues le facilitábamos la misa, diciéndole misa a él y a su mujer en un centro muy cercano a su casa. Se merecía todo, la verdad es que se merecía todo. Y don Eduardo, una de las últimas cosas que hizo, tenía un cáncer ya galopante, fue escribir una cosa que se le ocurrió, la publicó y llegó a mucha gente, que más o menos eran unas reflexiones cristianas que tituló Testamento a los que se mueren. Ese no es lo que te voy a leer otra cosa, pero que siempre me ha hecho mucho bien leerlo, ¿no? Y creo que es como el colofón de lo que hemos hablado hasta ahora en este rato de oración. Ese testamento, la verdad es que no lo tengo, no lo he conseguido, pero en el fondo, al leer lo que te voy a leer, se intuye. Mucha gente lo leyó y a mí más de uno, como este que te leo ahora, le contestó. Y una persona escribe también en el periódico, o le escribe a él directamente lo siguiente, como contestación
a ese artículo que él tituló Testamento para los que se mueren. Amigo Eduardo Ortiz, escribe: le llamo amigo aunque no nos conocemos. Yo no soy del Opus, ni sé lo que es. No tengo fe, aunque dice el cura que tengo la esperanza de tenerla. No tengo caridad y me gustaría haberla tenido. Le escribí diciendo que no nos conocemos, porque solo nos hemos visto una vez, hace ya casi 20 años. Soy uno de los 500.000 enfermos que usted dice que ha visitado. Me llamo Antonio. Era funcionario de una ciudad pequeña. Ahora no soy nada. Un jubilado por el cáncer que, como usted, espera la muerte. En mi caso, con miedo. Entre los dos hay grandes diferencias, escribe el hombre. Usted es religioso y apolítico. Yo soy político y religioso. Usted habla de la muerte sin tristeza y yo con miedo. Usted dice que ha intentado pasar por la vida haciendo el bien y que ha podido. Yo he intentado el bien que ha podido. Yo he intentado pasar la vida olvidando que se puede hacer el bien. Usted cree en el cielo. A mí ahora me gustaría creer. Antes consideré que no era cuestión mía. ¿Y por qué le escribo esta carta?, se pregunta. Una hermana mía, que es religiosa, que vive en Pamplona, me mandó el diario y pude leer su mensaje a los que se mueren. Después de leerlo, pensando en su cáncer y en el mío, en esto sí que nos parecemos, me entró un deseo grande de ir también al cielo, en el que no creo. Me he confesado. Hacía casi unos 20 años que no lo hacía. La última vez, dice este hombre, fíjate qué cosa tan simpática, la última vez después de la visita con el doctor, con usted, con don Eduardo Ortiz. Porque entre las medicinas que me recetó estaba que me confesara. Como enfermo y miedoso lo hice, pero me puse bueno y me olvidé de todo. Hace una semana, después de darle vueltas a su mensaje, llamé al cura. Me ha dicho que estoy perdonado. Yo le he dicho que me arrepiento para siempre, posiblemente porque no volveré a estar bueno. También le he dicho que no tengo fe ni creo en el cielo. Y el cura me dice que tenga paciencia, que rece un sacerdote que está en el cielo y que fui muy amigo del doctor Eduardo Ortiz, que supongo sabes a quién se refiere. Y acaba diciendo la carta: usted tiene 73 años, yo tengo 37. Pero la edad no importa. A los dos nos queda poco para ir al otro mundo. A usted se lo han dicho con claridad y caridad. Y a mí de modo confuso y sin caridad. Le escribo esta carta, y el final creo que es genial, porque concluye, dice: le escribo esta carta porque me parece que con ella hago el primer bien de mi vida a un amigo. He pasado la vida sin hacer el bien, y acaba diciendo: el primer bien de mi vida a un amigo. Si yo recibiese de un enfermo esta carta, me alegraría al saber que realmente a alguien le he hecho bien. Seguramente porque yo no soy como usted, yo soy vanidoso. Y termina rogándole: don Eduardo, si el cielo existe y usted va al cielo, no deje que yo no vaya, aunque aún entonces no crea. Perdonad que ya me he pasado la hora. Vamos a terminar, pues casi la hora. Me parece que concluye muy bien lo que hemos hablado hasta ahora. Esta carta, este documento, concluye muy bien, y es para meditarlo, y es para pensarlo, y es para que demos gracias al Señor por nuestra vida, por tantas cosas buenas que Dios nos ha dado, y estoy seguro por tantas cosas buenas que tú también has hecho, y que serán como monedas para ganarte el cielo. Pero hay que ganarlas todos los días. Dar a cada minuto vibración de eternidad.
Mira al Señor y a la Virgen y pídele a ellos que nos ganemos el cielo. Para siempre, decía Teresa de Jesús, para siempre, para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.